Arrancamos así entonces con con nuestro desarrollo práctico, ¿verdad? Correspondiente al capítulo 7. La idea aquí, de vuelta, va a ser ya entender cómo influye la disposición de cargas y evidentemente de sus valores o las cargas en sí, ya no solamente en las reacciones, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados antes. Es decir, antes nosotros veíamos esta estructura y tratábamos de calcular las reacciones y con eso ya era suficiente. No, ahora ya no. Ahora, además de conocer las reacciones, nos gustaría saber qué es lo que ocurre en esta sección, qué es lo que ocurre aquí, cómo está trabajando la viga en esa sección. Es decir, si ahí está siendo traccionada, está siendo comprimida, está siendo flexada, o sea, trabajando a flexión, etcétera. ¿Para qué? Para que en un futuro, con esas fuerzas internas, yo pueda determinar las tensiones internas y así pueda dimensionar la sección, la viga, verificar el elemento, etcétera. De dimensionar el refuerzo que puede llegar a necesitar y muchas otras cosas. Entonces, considero que es realmente bastante interesante e importante, por sobre todo, entender bien esta parte. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el ejercicio, les voy a ir mostrando algunas ideas. Empecemos con alguno de estos, ¿verdad? Yo me iría por el primero, ya que estamos aquí. Vamos a fijarnos en el 731. Dice lo siguiente: para la viga y las cargas mostradas en la figura, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Luego, determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Entonces vamos a centrarnos en esta estructura. A ver un poco si puedo recortar eso. Fíjense que esto está siendo literal, ¿verdad? Es un ejercicio literal nada más. El valor de la carga es W, la longitud total es L, la viga es simplemente apoyada, ABCD, un apoyo de segundo género en A, de primer género en D, y la carga está centrada, una carga W, carga distribuida. ¿Ok? Entonces, eso voy a usar eventualmente. Entonces, de repente, ¿cuál podría ser nuestro primer paso en este tipo de ejercicios? Y lo primero, quizás siempre sería nuestro primer paso, sería el cálculo de las reacciones. ¿Ok? En general, como les dije, siempre yo les voy a pedir las reacciones por más que en este ejercicio, por ejemplo, les pida los diagramas. Las reacciones sí o sí les voy a pedir o eventualmente va a valer un pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque por un lado no podemos superar el curso sin lograr determinar correctamente las reacciones y por otro lado, si esto está mal, todo lo que viene a continuación ya estaría mal. Entonces, si bien es un caso, un cálculo muy simple, muy básico de hacer sumatoria momento y sumatoria fuerza y ya está, tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer aquí, no sé, el esquema de, del análisis, ¿verdad? Es una barra, de vuelta dijimos, tiene una carga distribuida aquí, se llama W en este caso, y luego habíamos dicho que tenía una reacción en A, puede ser AI, y también una reacción en D. Fíjense que yo ya no le coloqué la horizontal en AX, puesto que no hay ninguna carga horizontal en la estructura, de forma que AX va a terminar siendo cero para este caso. ¿Ok? Entonces directamente ya no le coloco.
Ahora, si le coloco aquí, lo único que tendría que aclarar es que AX es cero. ¿Ok? Lo ideal sería que se acostumbren a poner. Voy a dejarlo entonces de esa forma como para que este sea de referencia ya para ustedes. ¿Ok? Lo siguiente, hacer las ecuaciones o plantear las ecuaciones necesarias para poder calcular. Por un lado, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, logro concluir que AX es cero. Esa es la primera reacción que puedo determinar. Siguiente, sumatoria de momento de fuerza respecto a A, por ejemplo, igual a cero. Y voy a tener, ¿cuál sería el momento de la reacción de I respecto al punto A? El momento que genera la reacción de I respecto al punto A. Profe, y no va a ser de I nomás. O sea, va a ser de I por uno, Por L. por ¿Vale? el este. Por L, sí. Un L. ¿Ok? Positivo porque es antihorario. Ahora, el momento que genera la carga W respecto a A, le pongo menos porque sería un sentido horario, evidente. Y W por L sobre 2 no es, profe. No, ahí le falta algo. W por L W por un sobre... medio nomás no sería, profe. No, le falta algo. Fíjense que cuando yo tengo una carga distribuida, vamos a ir al caso común, porque yo quiero que, o sea, no voy a ir al caso que está dibujado. ¿Sí? Vamos a ir a este caso y vamos a ponerle Q, ya que aprendimos con Q, ¿verdad? L. Supongamos que esto está en centímetros o en metros, ¿no? Como quieran, ¿verdad? Q, evidentemente, ¿qué? O sea, no evidentemente, ¿qué unidad de medida tendría? Tendría, qué sé yo, kilogramos fuerza, pero por centímetro. Es decir, una carga por unidad de longitud. Una carga por unidad de longitud. Entonces, si yo agarro Q por L, multiplico Q por la longitud, es decir, Q por L, lo que me va a dar es una carga, y esto va a ser en kilogramos fuerza. Pero es una carga recién. Al hacer Q por L, lo que yo estoy haciendo es calculando la resultante de la carga distribuida. ¿Sí? Y ahora sí puedo trabajar con esa Q y esta distancia para su momento respecto a esta articulación. Entonces el momento, en este caso, de fuerza o de Q, perdón, respecto a A, sería L sobre 2, que es el brazo de palanca, por Q, Q mayúscula. Reemplazando, me va a quedar por Q por L. Entonces el momento de esa carga distribuida termina siendo Q L cuadrado sobre 2. En este caso, Q L cuadrado sobre 2 porque está centrada, ¿verdad? ¿Se entiende lo que le estoy tratando de explicar aquí, ¿verdad? Que cuando me indica aquí un valor, este W, por ejemplo, que aparece aquí, es una carga distribuida, es por unidad de longitud. Entonces, si yo multiplico por una longitud, me da una carga, no me da un momento. Yo tengo que multiplicarle por una longitud para saber la resultante de esa carga distribuida y por otra para saber el momento que genera.
¿Sí? Dicho eso, esto voy a bajar aquí más o menos. ¿Cuál sería el momento de esta carga W respecto al punto A? Recuerden una cosa, yo les había dicho que para el cálculo de reacciones o cargas externas, a una carga distribuida yo le puedo tomar como una carga puntual. O sea, es decir, yo puedo imaginarme la resultante de esa carga distribuida. Entonces, en vez de W, yo me puedo imaginar esta resultante R. ¿Sí? Y ahí el momento que genera va a ser con esta distancia. Entonces, lo que yo debo calcular es D por R. Ese es el momento de la resultante de la carga distribuida. Y además, yo sé que R es la resultante de esta carga distribuida, que viene a ser W por su longitud. La longitud donde está trabajando, que era L sobre 2. Voy a borrar todo eso. ¿Ok? Entonces, el momento que genera la carga W respecto a es W por L cuadrado sobre 4. W por L cuadrado sobre 4. Ese sería el resultado final, ¿verdad? Voy a poner aquí como para que si hay alguien que no le queda claro, recuerde de dónde salió lo que dijo el compañero. W por L sobre 2 me va a dar la resultante de la carga distribuida. La resultante de esta carga. Y esa resultante se encuentra en el centro geométrico de esta distribución. ¿Está? En la mitad. Y luego el momento, el brazo de palanca es L sobre 2 también. Entonces por eso es L sobre 2 otra vez aquí. Y esto igual a 0. Aquí, borro. Entonces, de aquí, lo que yo obtengo es el valor de DI. Fíjense que una L puedo simplificar y me queda al final que esa carga distribuida de I, o sea, la reacción de I va a quedar igual a WL sobre 4. Lo siguiente, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tengo que AI más DI menos W por L sobre 2 debe ser igual a 0. De aquí entonces sale AI WL sobre 4 también. Que era realmente también un poco lógico, puesto que la carga es totalmente simétrica y la disposición de reacciones también. Entonces era muy lógico que AI y DI terminen siendo iguales. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo un ejercicio y estoy calculando mal las reacciones y voy a esperar, voy a volver a revisar, voy a volver a verificar hasta que esté correcto. Si esta parte no me sale bien, no, todo lo demás va a estar mal. El diagrama no se va a cerrar, va a haber una incoherencia, una incongruencia en el desarrollo mismo del ejercicio. ¿Ok? Entonces, una vez que terminamos el cálculo de reacciones, de repente resulta un poco más fácil ya hacer los diagramas. Entonces ahí voy a poner cálculo de los diagramas. Le puedo poner aquí para tener ordenado.
los diagramas porque me pide de fuerza cortante y de momento flector. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Para el cálculo de diagramas, van a darse cuenta que con el tiempo van a adquirir una agilidad mucho mayor para hacer los trazados muy rápido. Van a hacer los trazados, los diagramas muy rápido ya ustedes. Pero al principio, evidentemente, requiere que lo hagamos paso por paso o con un procedimiento. Yo no les voy a exigir que hagan uno u otro método. Evidentemente, el método que voy a mostrar ahora es, digamos, el método un poco más largo, pero más fácil para las primeras veces. ¿Ok? Que es, podríamos decir, el método de las secciones. ¿Ok? Método de las secciones. Y ahí dejar aclarado. ¿En qué consiste ese método de las secciones? Consiste en identificar la estructura, ¿sí? Si es que yo ya tengo las reacciones, bueno, puedo colocar aquí las reacciones, no importa. Voy a colocar sobre este dibujo porque este dibujo está muy bueno. Entonces voy a poner aquí y aquí. Aquí tengo AI y aquí tengo DI, que ya calculé. Luego tengo que trazar, como dice el nombre, secciones. Debo trazar las secciones tales que me permitan a mí poder calcular cuál es la fuerza cortante o cuál es el momento flector a lo largo del tramo a lo largo de todo el tramo de la vía. Es decir, me fijo aquí. ¿Ok? Aquí hay una carga concentrada, que puede ser reacción o carga externa, ¿verdad? Hay algo concentrado, una fuerza concentrada. Entre A y B, no hay variación de cargas, no hay variación de, o sea, no aparece tampoco una vinculación intermedia. Entonces, si yo analizo entre A y B, yo tan solo necesito revisar lo que ocurre en una posición genérica. Entonces, esa de ahí va a ser mi sección 1.1, que va a ser, me va a permitir a mí analizar entre el tramo A y B. Luego, a partir de B aparece una carga distribuida. Entonces, la siguiente sección va a ser hasta el momento en el que o aparezca otra carga o esa carga distribuida desaparezca. En este caso, viene acá W y termina en C. Entonces, otra sección genérica sería entre B y C. ¿Ok? Y luego sería la tercera sección, porque entre C y D no hay ninguna variación, ¿verdad? Pero en C dejó de existir la carga distribuida. Entonces, yo trazaría estas tres secciones. Si yo analizo en esos tres puntos, yo tengo la certeza que voy a poder trazar los diagramas sin mayores inconvenientes. Ahora, ¿cómo consiste el método? Y yo tengo que definir, digamos, el desarrollo de X. ¿Dónde va a variar X? Por ejemplo, yo puedo decir que X va a ir de la izquierda hacia la derecha, creciendo. Entonces puedo poner aquí como referencia o si no, no hace falta. Se va a entender también. Y aquí veo sección 1.1. Le voy a llamar así. Sección 1.1. Fíjense que la sección 1.1 para mí define el tramo AB. Todos estamos de acuerdo. La sección 1 está dentro del tramo AB. Entonces me va a definir ese tramo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que dibujar
lo que aquí yo seccioné. ¿Y qué fue lo que yo seccioné? Fue esto. Un pequeño tramo de la viga. Voy a tratar de hacer bastante chiquito. Ahí. Un tramo de la viga en donde aquí aparece la reacción A, que era WL/4, ¿sí? La longitud aquí para mí es X, porque yo estoy trazando en un corte X, cualquiera. Y, antes de poner las fuerzas internas, tengo que definir X, ¿verdad? En este caso, X va a estar entre 0 y L/4. Es decir, la sección 1 está definido entre 0 y L/4. La sección 2 está entre L/4 y 3/4 de L. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo hago es un corte genérico en la sección X de la barra, un corte. Yo lo que hice fue extraer este pedacito aquí, esto, y llevar acá. Eso es lo que estoy graficando. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo hago ese corte aquí, no sé si ven, aquí, no es que la barra queda como si nada. No, yo corté. Entonces al cortar, ¿qué pasa? Aquí en este extremo aparecen reacciones, que son reacciones internas a la barra, que son los que tratan de equilibrar a ese segmento. Son los que distribuyen las cargas externas dentro de la sección. Y en general tenemos tres tipos de reacciones. Cargas cortantes, cargas normales o cargas axiales y momentos flectores. Entonces, de forma genérica, siempre que yo haga un corte, voy a colocar estas tres reacciones. A ver, es lo que indica aquí, ¿verdad? Justamente en esta lámina. ¿Ok? Tengo un elemento, cualquiera, este puede ser un tramo en la viga, yo hago un corte interno, ¿sí? Y para que ese corte esté en equilibrio es que aparecen estas cargas internas, las fuerzas internas. Fuerza cortante, hay veces que lo simbolizan con B corta o con Q, depende ya del autor. Fuerzas normales, que tienen la dirección axial, perpendicular a la sección. Y momentos flectores, que son estos momentos internos. ¿Okay? Si yo analizo el corte de la izquierda, son básicamente opuestos por acción y reacción. La normal para un lado, el momento para el otro y la cortante de dirección opuesta, sentido opuesto, perdón. Aquí nosotros vamos a tener que recordar esta convención que está aquí, porque esto es lo más importante para nosotros. Cuando yo hago un corte y analizo el corte a la derecha del objeto, es decir, fíjense cómo aquí el corte está a la derecha del objeto que yo estoy analizando. ¿Visualizan eso? Que el corte está a la derecha. Cuando el corte está a la derecha, según mi convención de signos, son estos los signos para los valores positivos. Es decir, cortante para abajo, positivo, normal para afuera, positiva, y momento flector antihorario, positivo. ¿Qué ocurre cuando yo analizo el corte, pero analizo el corte a la izquierda del objeto? Aquí, de vuelta,
Visualizan que el corte está a la izquierda de la barra que yo quiero analizar. Cuando pasa eso, entonces yo debo verificar con estos valores. O sea, estos son los signos que a mí me van a determinar si la cortante es positiva o negativa. Si el corte está a la izquierda, una cortante positiva debería ir para arriba. Si el corte está a la izquierda, una normal positiva debería ser saliente, es decir, para la izquierda. Un momento flector, en ese caso, sería un momento horario. ¿Ok? ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque de acuerdo a esto, es que nosotros vamos a saber si nuestro diagrama va creciendo o va decreciendo. Voy a aprovechar esa parte para seguir aquí. Entonces, nuestra convención de signos es esta de aquí. Yo voy a considerar siempre positivo esta forma. La cara a la derecha, si la cortante va para abajo. Si la normal va para afuera. Y si el momento es de esta forma. Y si el corte va para la izquierda, va a ser, si la carga cortante va para arriba, si la normal va para afuera otra vez, o sea, en este caso para la izquierda, o el momento es de esta forma. Esto que está aquí es sumamente importante para nosotros, entonces voy a guardar, no sé, voy a ponerlo aquí. Entonces fíjense, cuando yo hago un corte o una sección, si mi corte está a la derecha, yo agarro esto y pego. Fíjense cómo yo agarré y pegué nomás. ¿Ok? Y luego voy a calcular cuánto vale esa N, cuánto vale esa Q y cuánto vale ese M, esa M. Opa. ¿Ok? Entonces, una vez que yo logré hacer esto no, esa señalización voy a borrar. Ahí empiezo a calcular esto de aquí. Como si fuese una viga de longitud X genérica. Una viga de longitud X genérica. ¿Qué es lo que me queda hacer ahí? Me queda hacer sumatoria fuerza en X igual a 0. ¿Qué logro determinar ahí? Que N1, le puedo llamar 1 porque es la sección 1, va a ser 0. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay ninguna carga normal distinta a esta N. Entonces N no le va a equilibrar a nadie, por lo tanto es 0. Significa que independientemente del valor de la X, N va a ser 0. Por otro lado, sumatoria de fuerza I igual a 0. ¿Qué voy a lograr en este caso? Determinar cuánto vale Q1. Q1. Y como me doy cuenta que sumatoria de fuerza en I tengo reacción vertical y Q, en este caso la Q va a tener el valor de WL sobre 4. ¿Y qué signo va a tener? Y va a tener signo positivo. Porque mi dirección de Q para abajo está correcta. Puesto que es la única forma de equilibrarle a este WL sobre 4. Entonces es positivo, por lo tanto no hace falta escribir el más adelante. Y por último, sería la sumatoria de momentos de fuerza. Y aquí hay una consideración que yo les diría. En general, les conviene hacer el momento respecto de X. Es decir, respecto de este punto que está aquí. Es decir, ¿dónde están las fuerzas internas? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque eventualmente la Q, yo puedo cometer un error al calcular. Entonces, si yo hago otra vez el momento respecto de A y tengo que usar el Q y Q ya calculé mal, la M también ya va a estar mal. Sin embargo, si calculé mal la Q, al menos la M voy a poder calcular bien si hago un momento donde está aplicada la carga Q. ¿Ok? Entonces les conviene hacer momento respecto a este punto donde hicieron la sección. Le llamé X. Le llamé X porque el corte está en X. Entonces, eso es la recomendación que yo les hago. ¿Sí? Y el momento que yo tengo, y básicamente tengo que
A por I, la vertical AI, ¿sí? Tiene un momento respecto a ese punto, que sería A por I por este brazo palanca. En este caso coincide con X. Hay veces que va a depender de cómo yo definí la X, ¿verdad? Entonces sería A por I por su distancia X generaría un momento horario negativo. Y recuerden aquí mi convención de signos como es. El corte. En el corte, si yo el corte coloqué a la derecha, entonces yo me fijo solamente en esta cara del cuadradito. Y un momento de esta forma es positivo. Entonces, este momento, yo estoy diciendo que es positivo. Entonces, en mi sumatoria momento respecto a A, le tengo que sumar más M. Y todo eso igual a 0. Entonces, M1. Y de aquí que yo obtengo el valor de M1. Y fíjense que en general M1 sí es variable, ¿verdad? Al despejar voy a tener que M1 es AI por X. Y AI era WL sobre 4. Entonces, M1 es WL sobre 4 por X. Y ahí entonces tengo las tres fuerzas internas. ¿Sí? Las tres fuerzas internas. Las tres fuerzas internas de forma genérica, pero están solo definidos entre el valor de 0 y L sobre 4. Ahora, pueden hacerlo una tabla, no sé. Normal, 1, Q1, momento 1, también si quieren, ¿verdad? Yo no suelo hacer, pero de repente, si les parece sensato, lo hacen. Aquí, X, no. Aquí el primer valor de X, 0, y aquí el segundo valor de X, L sobre 4. Fíjense que estos son los valores de X. Y voy a reemplazar en estas ecuaciones genéricas. Para X0, la normal va a valer 0. La cortante va a valer WL sobre 4 y el momento va a ser 0. Para L sobre 4, la normal va a ser 0. La cortante sigue siendo WL sobre 4. Y aquí, para M1, quedaría WL sobre 4 por L sobre 4. Queda una expresión algo así. ¿De qué me sirve esto? A la hora de graficar ya tengo los puntos por donde deben pasar mi diagrama. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo tranquilamente viendo esto, yo puedo saber si de repente estoy haciendo bien o mal. Como, por ejemplo, un punto de control aquí es este. ¿Por qué? Porque me dice que el momento en el apoyo, es 0. Y ahora les pregunto, ¿este tipo de restricción generaba un momento como reacción? No, no generaba un momento como reacción. Entonces el momento en ese punto jamás va a poder ser distinto de 0. Salvo que haya un momento concentrado, salvo que haya una fuerza aquí de este tipo, ¿verdad? Así, momento A. De lo contrario, el momento en las articulaciones de primer y segundo género siempre deberían terminar siendo 0. Siempre y cuando esas articulaciones estén en los extremos. Luego vamos a ver una en donde no se da ese caso. ¿Se entiende cómo se obtiene este diagrama? O sea, ¿se entiende cómo se obtienen las secciones? Vamos a ir a la siguiente sección, sección 2. Sección 2. Sección 2 viene a definirme el tramo BC. Y está definido para la X
entre, ¿qué valores? Cero y L sobre 2. Fíjense que aquí es, justamente por eso quiero aclarar, ¿verdad? El poner el rango en el cual varía la variable x es demasiado importante. ¿Por qué? Con eso no quiero decir que lo que el compañero dijo está mal, no, de lo contrario. Porque alguien me puede decir, bueno, yo voy a hacer variar la x de 0 a L sobre 2. Y él va a contar x desde aquí hasta aquí. Por eso dijo L sobre 2. Ahora, alguien me puede decir, no, yo quiero continuar la función que calculé hace rato. Entonces voy a hacer variar de L sobre 4 hasta 3 cuartos de L. Fíjense que ambos definen el tramo BC. Uno hace que la X empiece desde B, que es este que me dijo el compañero, y este otro hace que la X empiece desde A, desde un mismo inicio siempre. ¿En qué influye? Influye en cómo hacen la sección. Les voy a mostrar. Ahora, como dice en la sección 2, debo hacer un corte un poquito más largo. Sigue incluyéndole a la reacción vertical ahí, ¿sí? Y empieza a aparecer la carga distribuida, ¿sí? Fíjense que aquí esta longitud es constante, es L sobre 2. Y aquí es donde, voy a ponerle la última. Como mi corte está a la derecha, son estos los valores que yo voy a utilizar. ¿Ok? Todos positivos, todos positivos. A la hora de calcular, va a salir si es negativo, si corresponde y ya está. Ahora, ¿dónde varía en tomar esta forma o esta forma? Varía en cómo yo defino la x. Si yo digo que x viene de aquí hasta aquí, si yo digo esto, quiere decir que yo estoy definiendo así. Entonces son esos los valores para los cuales yo voy a reemplazar o en mi integración o en mi o en las funciones. ¿Ok? Ahora, si yo quiero utilizar yo quiero utilizar ahora esta ecuación, o sea, este rango, entonces lo que yo estoy diciendo efectivamente es que la x crece a partir de aquí. Profe, Sí, ahí la distancia desde la reacción AI hasta donde empieza la carga distribuida no es L sobre 4. perdón. Gracias. Gracias. L sobre 4. Gracias. Gracias. Se nota la diferencia, ¿verdad? En cómo influye el rango o los límites que yo defino. ¿Sí? Cuándo usar una forma, cuándo usar otra forma, y va a depender de ustedes y ustedes van a ir dándose cuenta que de acuerdo a la facilidad uno va adaptándose. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad? Y la verdad es que no hay mucho cambio. Máximo en los límites de integración,
En vez de ser de 0 a L sobre 2, va a ser de L sobre 4 a 3 cuartos L, ¿verdad? Que tampoco es una dificultad. Ahora, al principio, las primeras veces, yo les recomendaría hacerlo de esta forma. Con la idea que les sea un poco más fácil y que puedan darse cuenta que la sección 2 continúa la sección 1. Y también que este L sobre 4 y este L sobre 4 deben ser el mismo punto. Deben ser exactamente el mismo punto. Es decir, estos valores que están aquí me deben salir para N2, Q2 y M2 en L sobre 4. O si no, está mal. Salvo que haya una fuerza puntual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo hago? Y lo de siempre. Sumatoria fuerza en X igual a 0. Saco que la normal 2 es 0. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Voy a tener la carga, ahí va para arriba. Luego ya aparece un tramo de W en mi corte X. ¿Ven que aparece? ¿Sí? ¿Cuánto sería la carga debido a esa W distribuida que aparece en el corte? W por L sobre 2. No, que aparece en el corte, en este corte. Fíjense que la longitud es X. Entonces debe estar en función a X. Este tramo rojo, ¿cuánto valdría? Y sería X menos L sobre 4. Entonces lo que aparece en ese corte realmente es W por X menos L sobre 4. Genérico. Y por último, la Q que va para abajo. Todo esto igual a 0. La idea es de aquí sacar el valor de Q2. Quedaría AI, ¿sí? Que es WL sobre 4, menos WX, y menos por menos quedaría más WL sobre 4. Por lo tanto, Q2 me queda WL sobre 2 menos WX. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ahí es WL sobre 4 menos X, o sea, menos W por X menos L sobre 4. Igual a 0. Ok, está bien. Y luego me queda sumatoria de momentos de fuerza y de vuelta voy a hacer respecto al corte, o sea, respecto a este punto que voy a pintar en amarillo. Igual a 0. Tengo el momento ahí
que sería AI por X, ¿sí? Tengo el momento de la carga distribuida. ¿Cuánto sería el momento de la carga distribuida respecto a este punto amarillo? ¿Cuánto sería el momento de la carga distribuida respecto a ese punto aquí? Respecto al punto que pasa por la sección. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta parte. Esta distancia, ¿cuánto vale? X menos L sobre 4. X menos L sobre 4. ¿Sí? ¿Cuánto es la resultante de la carga distribuida en ese tramo? W por, o sea, voy a poner por como punto, por X menos L sobre 4. ¿Sí? ¿Y cuál es el brazo de palanca que tiene respecto a ese punto? Y es la mitad de esto. A ver, voy a cambiar color. Es esto que está acá. Es decir, X menos L sobre 4, todo dividido 2. 2. Entonces, aquí debo multiplicar por, o sea, por X menos L sobre 4 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto termina saliendo eso? Y va a ser W X menos L sobre 4 al cuadrado sobre 2. Entonces, el momento de la carga distribuida, W X menos L sobre 4 es la resultante, X menos L sobre 4 sobre 2 es la distancia. Entonces el sobre 2 voy a poner aquí completo. Y por último, el momento concentrado en el extremo. Haz M2 igual a 0. Entonces aquí la idea es despejar M sobre 2. Y fíjense que aquí es donde de repente queda un poco... un poquito, puede haber un poquito de complicación, ¿verdad? M2 quedaría W X menos L sobre 4 al cuadrado sobre 2 menos AI por X, es decir, menos WLX sobre 4. Esto puedo tratar de expresarlo de una mejor manera o en función a X. O puedo dejarlo ya directamente ahí porque ya me doy cuenta que es una curva de segundo grado respecto a X. ¿Verdad? O sea, M ya sigue una parábola. ¿Eh? Entonces lo puedo dejar así, sin problema, porque ya está en función a a X. Está en función a X. Puedo tratar de buscar la ecuación o dejar así que es fácil todavía reemplazar en la calculadora. Lo siguiente, si vamos a usar nuestra tablita, necesitaría calcular N2, Q2, M2.
¿Para qué valores? Soy un poco más grande. Para x igual a L sobre 4 y para 3 cuartos de L. Estos son los valores de x. N2 me fijo que es 0. No importa el valor de x, N2 es 0. Q2, ¿dónde está? Está aquí. ¿Cuánto sale el primer valor de Q2 aquí? W por L sobre 2. ¿Por qué? Para mí que no sale ese valor. ¿Cómo me di cuenta rápido que no sale ese valor? Porque debe ser igual a esto que está acá. Porque en L sobre 4 estos son los valores. Si no, quiere decir que algo está mal. Yo ya sé en qué te pudiste haber equivocado. Ahora quiero saber Ah, sí, W por L sobre 4. por qué. Ahí es donde se necesita prestar mucha atención. En este tipo de ejercicios se necesita prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque el error más común es poner acá x igual a 0. Si yo pongo x igual a 0, me queda WL sobre 2, por ejemplo. Eso puede ser un error. Y no, x no está definido para 0. Mira, yo definí aquí en x igual a L sobre 4. Entonces el primer valor aquí es L sobre 4. Y ahí me queda WL sobre 2 menos WL sobre 4, que termina siendo WL sobre 4 positivo. Ahora, para 3 cuartos de L, ¿cuánto valdría? Quedaría menos WL sobre 4. Que es reemplazar, agarrar este número, reemplazar en la X aquí y colocar con el signo. Pongo en rojo para identificar que cambió de signo. M2 para L sobre 4. Fíjense que al poner L sobre 4, aquí, aquí algo está mal. Fíjense, acá es menos AI por X. Y es más este. Ahí están los signos cambiados. Mi expresión es así realmente. Así. Entonces, en L sobre 4 voy a reemplazar, ¿verdad? Aquí el paréntesis es X menos L sobre 4. Entonces, si X es L sobre 4, esto va a quedar 0. Y toda esta expresión va a quedar 0. Entonces, solamente me quedaría reemplazar aquí. Y me queda L cuadrado sobre 16. Entonces queda WL cuadrado sobre 16. Si me fijo con el anterior, es igual. O sea, quiere decir que es coherente. Mi diagrama va siguiendo el camino, digamos. Y ahora en 3 cuartos de L, ¿cuánto saldría?
¿Qué valor les sale? Le debería salir WL cuadrado sobre 16. Ok. La sección 3 van a terminar ustedes, pero yo les voy a hacer el diagrama ahora. Entonces, ¿cómo acostumbramos nosotros a graficar? Y acostumbramos, evidentemente, a graficarlo debajo de la estructura, ¿no? De forma que yo pueda comparar rápidamente mi diagrama con la distinta disposición de cargas. Entonces, trazo nada más las líneas de referencia que creo pertinentes. ¿Qué sería? Perdón, las líneas de referencia serían donde aparecen cargas, donde dejan de aparecer cargas, donde hay reacciones o donde termina y empieza la barra. Luego trazo una línea de referencia que para mí indicaría el cero. El cero ya sea de diagrama fuerza cortante, el cero del diagrama momento flector, etc. Ahí. Sería mi diagrama fuerza normal, diagrama fuerza cortante, diagrama momento flector. Entonces, si bien el ejercicio no me pedía diagrama fuerza normal, lo voy a hacer. Luego, diagrama fuerza cortante y diagrama momento flector. Entonces, lo que yo voy graficando en cada uno de ellos es la variación de N o de Q o del momento, de acuerdo a las distintas secciones que fui construyendo. Entonces, lo fácil es ir colocando estos valores que fui acá. El diagrama fuerza normal es 0. Entonces, directamente me doy cuenta que en toda la barra no hay normal. Entonces, no hace falta que dibuje o le puedo poner así 0. Ya está. Diagrama fuerza cortante ahora. ¿Qué pasa? Me voy a Q1 porque es el primer tramo que voy a definir. Y en Q1 me fijo el primer valor, es decir, para X igual a 0. Me dice que es WL sobre 4. Entonces quiere decir que en mi diagrama, en 1 hay un crecimiento de WL sobre 4 positivo. Es decir, aquí hay un valor así. Crece WL sobre 4. ¿Cómo yo puedo saber si está bien mi diagrama fuerza cortante? Este salto que hay aquí debe ser igual a esta reacción. Ahí. Y si me fijo, ahí es WL sobre 4. WL sobre 4 está, al menos está bien hasta ahí. Luego, aquí me doy cuenta que en en L sobre 4, W sigue, o sea, la cortante sigue teniendo ese valor. Entonces, aquí sigue teniendo ese valor. Ahora, yo estoy calculando puntos. Puntos. ¿Cómo varía la función de Q en este trayecto? ¿Cómo varía la función de Q en ese trayecto? Si alguien me puede decir. Varía linealmente, varía hacia una parábola de segundo género, varía hacia una parábola de tercer género, no varía, desaparece. ¿Cómo varía la función de Q en el trayecto X0 a X L sobre 4? No varía, profe. No varía. ¿Qué significa eso?
que mi diagrama de fuerza cortante en ese tramo es recto. Es decir, aquí debe ir recto. Aquí. Debe ir recto. Ahí me voy a la sección 2. ¿Cuánto valía en L sobre 4? WL sobre 4. Ahí me doy cuenta que mi diagrama está conectado. ¿Ven? Está conectado porque arranca desde este punto. Entonces está bien. ¿Y dónde termina en 3 cuartos de L? En menos WL sobre 4. Es decir, que ahora pasa a ser este de aquí. Voy a poner el menos ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé cómo unir estos puntos? ¿Cómo yo voy a unir esos puntos? Ese último no tiene sentido. ¿Cómo puedo unir estos puntos? Para eso debo entender cómo varía la Q en el trayecto en la sección 2. Entonces me voy en el análisis de la sección 2 y me voy a ver dónde dice Q. Aquí, Q. Y mi ecuación de Q es esta. Ahora, ¿cómo varía Q en el tramo 2? No varía, varía es una parábola segundo género, una parábola tercer género, lineal, creciente, decreciente, se mantiene constante. Lineal decreciente. Lineal decreciente, porque esto es una ecuación de una recta con una pendiente negativa. Entonces, cuando yo identifico eso, ahí sé que estos puntos se unen por una recta. A usted le va a salir mejor el dibujo. Ahí. Ahí me doy cuenta que esos puntos se unen por una recta. ¿Sí? Como ustedes van a terminar el diagrama o sea, a hacer el análisis de la tercera sección, aquí les debería salir así. Y aquí también les debería salir WL sobre 4. Para que el diagrama esté correcto, debo completarle con el signo. ¿Sí? Fíjense que cortante este WL4 era positivo. Y nosotros graficamos fuerza cortante positiva para arriba, fuerza cortante negativa para abajo en el diagrama. Y ahí está completo mi diagrama fuerza cortante. Ahora vamos a terminar de graficar el momento flector y luego ya quedan libres. Vamos a hacer rápido. Lo primero, yo sé que A y D son articulaciones de primer y segundo género, entonces ya sé que en esos puntos necesariamente mi diagrama debe dar 0, es decir, aquí y aquí. En esos extremos debe dar 0. Sin ningún cálculo, yo ya sé que debe dar 0. Entonces, cuando me fije aquí en la sección 1, para x igual a 0, mi momento debe ser 0. Sí, está bien, verifica. En L sobre 4, mi momento vale WL cuadrado sobre 16. Digamos, aquí. WL cuadrado sobre 16. ¿Sí? Y para L, 3 cuartos, vale WL cuadrado sobre 16 también. Algo así. Fíjense que yo, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Ahora, ¿cómo yo uno los puntos? Y bueno, debo analizar cómo varía en cada tramo. En el tramo 1, W, ¿cómo varía? O sea, M, ¿cómo varía? El momento. En el tramo 1. Para eso me voy a la ecuación de M1, ¿verdad? Y miro de qué tipo es.
es la ecuación, o sea, es constante, es la ecuación de una recta, de una parábola, y así sucesivamente. Me doy cuenta que M1 es una recta, ¿sí? Entonces aumenta con el valor de X. Aquí hay un cambio nada más. En nuestro diagrama momento flector, el momento positivo lo hacemos para abajo. Mañana le explico bien por qué, porque hoy ya no nos va a dar el tiempo. Y sé que es lineal. Después se van a dar cuenta que esto también era lineal. Y por último, ¿cómo uno estos dos puntos ahora en mi diagrama? Me voy a ver la ecuación de M2. Ecuación de M2. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Constante, lineal, parabólica, segundo grado, tercer grado. Es una ecuación de segundo grado, una parábola. Entonces, para conectar estos dos puntos, yo debo trazar una parábola. ¿Sí? Les voy a dejar que ustedes identifiquen cómo va a ser, o sea, por qué es la forma así. Pero la parábola termina siendo con una pancita para abajo. Y el signo aquí es positivo. Una cosa que me pedía el ejercicio era determinar cuál es el momento máximo. Entonces, me gustaría que ustedes terminen la sección 3 para poder verificar si estos diagramas lo hicimos bien y si les cierra el diagrama, que calculen este momento máximo y dónde ocurre. Aunque sea evidente, quiero saber cómo calcularían dónde ocurre. ¿Ok? Entonces, la idea de esta parte ahora es agarrar o ver una estructura y ver cómo esta carga se distribuye de forma interna en la barra. Y de ahí yo puedo saber, mira un poco, en la sección B no tengo normal, hay un valor cortante, no sé, interesante, y hay un valor de momento tanto. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tenga todo esto, cuando esta viga la quiera dimensionar por flexión, voy a ir directamente a mi diagrama momento flector y ver dónde se da la mayor flexión. Entonces, la viga debe ser capaz de resistir ese momento flector. Si quiero dimensionar al cortante, entonces me voy a mi diagrama fuerza cortante, veo dónde se da el máximo, en los extremos, en los apoyos, y debo diseñar para que la viga pueda soportar esas cortantes. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a continuar. Mañana sí vamos a hacer un poco más rápido. Por eso requiero. O sea, les pido. Si no vieron las clases anteriores, que lo aprovechen y se pongan al día. Si no se ponen al día, esta parte les va a costar un poquito más. En este caso, si no hay consultas, lo dejamos por aquí. Profe, Sí. vos volviste a quitar la lista ahora porque yo entré medio tarde porque estaba volviendo a la facultad. Al terminar, o sea, al terminar voy a sacar la lista. Dale, profe. Al no haber consultas, entonces quedaría hasta aquí. Dale, profe.